bajo las luces de los estudios, sonreían cada mañana. Conquistaban a millones con su carisma, su voz y su presencia en pantalla. Pero detrás de esas sonrisas se escondían destinos marcados por la tragedia. Algunos fueron víctimas del crimen, otros del destino, y todos dejaron un vacío imposible de llenar, porque a veces los que daban alegría a todo un país fueron quienes más sufrieron en silencio. Hoy recordaremos a quienes iluminaron los hogares de millones, a esos rostros familiares que cada día nos hacían sonreír frente al televisor, pero cuyo final fue tan inesperado como doloroso. En este video conocerás 10 presentadores de televisión que murieron de forma trágica, desde México hasta España, pasando por Colombia y Guatemala. Cada historia es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, incluso para aquellos que parecían tenerlo todo. Quédate hasta el final, porque la historia número 5 te dejará sin palabras. Paco Stanley, México. Antes de convertirse en un rostro cotidiano de la televisión mexicana, Paco Stanley ya sabía conquistar con la palabra. Dejó las aulas, abrazó el micrófono y llenó de ritmo mañanas y tardes. La carabina de Ambrosio. Ándale, llévatelo, pácatelas. Su carisma era un imán. Poeta, locutor, presentador, incluso político. Parecía moverse con la misma soltura entre el humor y la solemnidad. Era ese amigo que te acompaña desde la pantalla y te arranca una sonrisa aún en días grises, hasta que la tragedia irrumpió a pleno mediodía, el 7 de junio de 1999, tras desayunar con colegas, una ráfaga de balas detuvo para siempre esa voz. Afuera del Charco de las Ranas, la ciudad se quedó muda y un país entero se preguntó, ¿por qué a él? La investigación se convirtió en un torbellino de hipótesis, señalamientos y polémicas. Nada de eso, sin embargo, logró explicar el vacío que dejó. La vida de Paco nos recuerda que la fama ilumina, sí, pero no protege. Detrás de la risa de un conductor puede esconderse la fragilidad de todos. Honrar su memoria es recordar su talento y exigir que ninguna estrella vuelva a apagarse así. ¿Dónde estabas cuando te enteraste de su muerte? Escríbelo en los comentarios. Renato López, México. Renato era de esos talentos que se mueven entre mundos con naturalidad. Bilingüe, músico, actor y presentador. Desde niño había aprendido a mirar a la cámara sin miedo. De grande, la cámara lo amó de vuelta. Pasó por Mundos, por Telehit con su propio show, luego por El Latin News y MX Diseña. En cine, Macho lo mostraba carismático, seguro, listo para el siguiente salto. Tenía esa energía que promete futuro. Pero el 23 de noviembre de 2016, la promesa se rompió de golpe. A una supuesta reunión, un casting, una campaña, siguió el silencio. Horas después, Renato y su publicista fueron encontrados dentro de un coche en Gilotzingo, acribillados. 13 disparos contra un joven de 33 años que vivía de conectar con la gente. Sin robo, sin secuestro, solo balas y preguntas. Las versiones hablaron de un crimen pasional, de celos, de sombras que nadie quiso o pudo explicar del todo. La industria entera lo lloró. Sus amigos tatuaron Taco, todo amor, cero odio, un mantra contra la violencia que lo arrancó de los suyos. La historia de Renato nos recuerda que el brillo no blinda y que el camino a los sueños, en nuestro país, a veces se atraviesa con miedo. ¿Qué recuerdas de él? ¿Su música, su conducción o su papel en Macho? Débora Estrella, México. Débora Estrella no solo informaba las noticias, las vivía con una pasión que contagiaba. Abogada de formación, políglota por curiosidad y periodista por vocación, comenzó su camino frente a un micrófono casi por accidente, cuando la invitaron a conducir un programa universitario de Derecho. Desde entonces, supo que su voz tenía un destino.
Con el tiempo, se convirtió en uno de los rostros más queridos de Telediario. Su sonrisa cada mañana acompañaba a miles de familias mexicanas. Era profesional, cercana, empática, una mujer que se ganó su lugar en una industria dominada por egos y prisas. Pero detrás de esa imagen segura, había alguien que aún soñaba: aprender a volar. El 20 de septiembre de 2025, ese sueño se convirtió en tragedia. Minutos después de subir una historia a Instagram con una avioneta blanca, el aparato cayó en García, Nuevo León. Tenía solo 43 años. Su última foto, radiante, se volvió su despedida. Su partida estremeció a colegas y televidentes por igual. Débora nos dejó una lección silenciosa: que incluso las vidas más luminosas pueden apagarse en un instante, y que cada día frente a las cámaras puede ser, sin saberlo, el último. ¿Tú también la veías en las mañanas de Telediario? Cuéntanos qué te transmitía su energía. Jorge Enrique Pulido, Colombia. Jorge Enrique Pulido fue más que un periodista. Fue una voz valiente en una época donde hablar podía costarte la vida. Desde su noticiero Mundo Visión, se atrevió a decir lo que muchos callaban. Denunció al temido cartel de Medellín y a los poderes que lo protegían. Su tono era firme, su mirada decidida. Cada emisión era un acto de resistencia en una Colombia herida por el miedo. El 29 de octubre de 1989, esa valentía tuvo un precio. Mientras conducía su auto por las calles de Bogotá, dos sicarios en motocicleta se acercaron y dispararon sin piedad. Jorge quedó gravemente herido y 10 días después su corazón se apagó para siempre. Tenía apenas 44 años. Su muerte marcó un antes y un después en el periodismo colombiano. Muchos recuerdan el silencio que quedó en el estudio, el eco de su silla vacía. Pulido demostró que el periodismo no solo informa, también incomoda, cuestiona y se enfrenta al poder, aunque eso signifique morir por la verdad. ¿Crees que hoy aún existen periodistas con ese valor? Déjame tu opinión en los comentarios. Jaime Garzón, Colombia. Jaime Garzón tenía un superpoder: convertir la rabia y el miedo de un país en risa, y a través de esa risa decir verdades que dolían. Abogado sin diploma, periodista, comediante, negociador de paz, era el hombre que imitaba a los poderosos para desnudar su cinismo y que al mismo tiempo buscaba salvar vidas en medio del conflicto. Heriberto de la Calle, su lustrabotas impertinente, hacía lo que pocos se atrevían: preguntarle de frente al poder. Pero la risa no lo blindó. Las amenazas se volvieron rutina, nombres pesados rondaban su teléfono y aún así siguió. El 13 de agosto de 1999, en Bogotá, dos sicarios se acercaron a su camioneta y dispararon. Tenía 38 años. El país se quedó sin su conciencia más incómoda, sin esa mezcla rara de humor y decencia que incomodaba a todos por igual. Años después, la historia confirmó lo que muchos sospechaban. Detrás del crimen hubo manos oscuras, silencios cómplices, omisiones imperdonables. Jaime nos deja una lección feroz. La sátira no es solo chiste, es un acto de valentía que puede costar la vida. ¿Crees que hoy alguien se atreve a incomodar al poder como lo hacía Garzón? Cuéntamelo en los comentarios. Juan David Arango, Colombia. Juan David Arango fue una de esas voces que acompañaban los amaneceres de Antioquia, serena y confiable. Su carrera fue larga y sólida: periodista, cronista, presentador, pero, sobre todo, un hombre enamorado de contar historias. En cada emisión de Teleantioquia Noticias, su tono transmitía cercanía, humanidad. No buscaba protagonismo, buscaba verdad. Durante casi 3 décadas, pasó por medios como El Colombiano, RCN y Telemedellín, siempre dejando huella con su profesionalismo discreto. Sus colegas lo describen como alguien perfeccionista, de sonrisa tranquila y palabras medidas. El 29 de enero de 2015,
Medellín amaneció con una noticia que nadie quiso creer. Juan David había sido hallado sin vida en su apartamento. Tenía apenas 42 años. Las causas nunca se aclararon del todo, y el silencio se volvió tan doloroso como su ausencia. Su historia nos recuerda que detrás de las cámaras hay personas que también cargan sus propias sombras, que incluso los que dan voz a los demás a veces no encuentran eco para la suya. ¿Tú recuerdas haberlo visto en Teleantioquia? Déjame un comentario si su estilo te marcó. Vivian Vázquez, Guatemala. Vivian Vázquez tenía apenas 26 años, pero su energía parecía llenar toda la pantalla. Su sonrisa era el tipo de luz que hace olvidar los problemas por un momento. Desde muy joven soñó con llegar a la televisión, y lo consiguió. Se convirtió en una de las presentadoras más queridas de Guatemala, conocida por su carisma natural y su cercanía con el público. Cada mañana, frente a las cámaras, transmitía entusiasmo, frescura y profesionalismo. Sus compañeros la describían como una mujer disciplinada, alegre y con una risa contagiosa que iluminaba el set, pero el destino le tenía preparada una despedida que nadie imaginó. Una madrugada, cuando regresaba de grabar, su auto perdió el control en una carretera cercana a Ciudad de Guatemala. El accidente fue brutal. En cuestión de segundos, una joven promesa de la televisión quedó silenciada para siempre. La noticia conmocionó a todo el país. En redes, miles de mensajes recordaban su dulzura, su talento, su forma única de conectar con la gente. Vivian se fue demasiado pronto, pero dejó una huella que no se borra, la de una vida corta, pero llena de brillo y pasión. ¿Crees que algunas personas nacen para brillar, aunque sea por poco tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Adán Manzano, Estados Unidos, dividido por Telemundo. Adán Manzano era de esos rostros que transmitían alegría, incluso en las noticias más serias. Joven, apasionado y con una carrera prometedora, se había convertido en una de las nuevas figuras de Telemundo. Su estilo fresco y su empatía con la audiencia lo hacían destacar en cada transmisión. No solo informaba, conectaba. A los 27 años, su futuro parecía claro. Soñaba con convertirse en uno de los grandes presentadores del periodismo deportivo en español, pero el destino, cruel e impredecible, interrumpió su camino demasiado pronto. Durante la cobertura del Super Bowl, en febrero de 2024, Adán sufrió un colapso repentino mientras realizaba su trabajo. Sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero no hubo nada que hacer. Murió haciendo lo que más amaba: contar historias, vivir la emoción del deporte, compartir su entusiasmo con millones de personas. La noticia dejó en shock a sus colegas y al público que lo seguía día tras día. En redes, el hashtag Gracias Adán se llenó de mensajes de cariño, recordando su sonrisa y su energía inagotable. Adán nos enseñó que el éxito no se mide en años, sino en la huella que dejas mientras vives tu pasión. ¿Alguna vez perdiste a alguien que amaba su trabajo tanto como él? Déjame tu respuesta en los comentarios. José Manuel Piñeiro, España. En Galicia lo llamaban con cariño Super Piñeiro. Y no era para menos. José Manuel Piñeiro fue mucho más que un presentador. Fue parte de la vida cotidiana de miles de familias gallegas. Su voz, su humor y su cercanía lo convirtieron en un ícono de la televisión de Galicia durante más de 3 décadas. Desde los años 90, con su programa Super Martes, llenó los hogares de risas y emoción. Con su estilo alegre, campechano y profundamente humano, logró algo que pocos presentadores consiguen: que la gente lo sintiera como un amigo. También fue profesor, cantante, columnista, pero sobre todo, un hombre de corazón enorme que nunca perdió la sencillez. En 2018, cuando anunció que luchaba contra el cáncer,
lo hizo con la misma serenidad con la que enfrentó la vida. «Esto es solo una pausa», dijo entonces. Y así fue. Volvió a la televisión, decidido a seguir haciendo lo que amaba. Pero el 22 de enero de 2025, Galicia despertó con la noticia que nadie quería oír. Piñeiro fallecía a los 67 años, dejando un vacío imposible de llenar. Su sonrisa, su téquele, téquele, y su espíritu alegre quedarán para siempre en la memoria de quienes crecieron viéndolo. Porque hay presentadores y hay leyendas que nunca se apagan. Javier Mardones, España. Javier Mardones fue uno de esos rostros que se ganan el respeto del público sin necesidad de escándalos ni artificios. Con su voz grave y su temple sereno, se convirtió en un referente de la televisión y la radio en el País Vasco. Periodista de vocación y presentador por destino, dedicó su vida a comunicar, a preguntar con respeto y a contar las cosas con claridad en un tiempo donde la verdad era lo más valiente que se podía decir. Durante años condujo programas informativos y de análisis político que marcaron una época en la televisión autonómica vasca. Sus entrevistas eran directas, inteligentes, pero siempre humanas. Detrás del periodista había un hombre cálido, con un sentido del humor sutil y una pasión inquebrantable por su tierra y su gente. El 9 de abril de 2013, la noticia de su muerte a los 59 años conmocionó a colegas y espectadores. Falleció repentinamente, dejando tras de sí una carrera impecable y un profundo respeto ganado a pulso. Hoy, más de una década después, su voz sigue resonando en la memoria de quienes lo escucharon. Javier Mardones fue de esos periodistas que no solo informaban, sino que inspiraban confianza, porque su forma de comunicar no era solo un trabajo, era un acto de amor hacia la verdad. Detrás de cada sonrisa en la pantalla hubo sueños, lucha y destinos que nadie imaginó. Hoy recordamos a quienes nos hicieron reír, pensar y sentir, porque ellos se fueron, pero su voz y su luz siguen vivas en la memoria de todos. La fama termina, pero el recuerdo nunca muere. Cuéntame en los comentarios cuál historia te conmovió más y suscríbete para seguir recordando a las leyendas de la televisión.